En una pequeña aldea de Galilea llamada Nazaret, vivía una joven llamada María. Era humilde, piadosa y conocida por su pureza de corazón. Su vida transcurría con sencillez, pero cada paso que daba llevaba consigo un profundo sentido de devoción. María, a pesar de su corta edad, había aprendido a ver la grandeza de Dios en las cosas más simples. El canto de los pájaros al amanecer, la brisa suave que acariciaba los campos y el calor familiar que la rodeaba. Estaba comprometida con un carpintero llamado José, un hombre justo, descendiente del linaje del rey David. José era conocido por su integridad y su habilidad con la madera, pero lo más valioso que poseía era su corazón noble y fiel a Dios. Aunque sus vidas eran modestas, María y José compartían una visión: el deseo de servir a Dios de la mejor manera posible, en lo cotidiano y en lo extraordinario. El pueblo de Israel vivía en una época de incertidumbre, dominado por el poder de Roma, y su gente esperaba con ansias la llegada del Mesías prometido, aquel que traía la esperanza de liberación y restauración. Nadie en Nazaret habría imaginado que una joven como María, tan común a los ojos del mundo, sería elegida para una misión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. María despertaba temprano, antes de que el sol cubriera por completo los campos con su luz dorada. El día comenzaba con sus labores: recoger agua del pozo, ayudar a su madre en las tareas del hogar, amasar el pan y preparar la comida. Su vida era simple, pero estaba llena de pequeños rituales que María realizaba con dedicación y gratitud. Lo que más llenaba el corazón de María era el tiempo que dedicaba a orar. En los momentos de silencio, buscaba un rincón donde pudiera hablar con Dios sin distracciones. Cada palabra que pronunciaba reflejaba una fe inquebrantable. María no pedía grandes cosas, ni riquezas ni honores. Su único deseo era cumplir con la voluntad de Dios, serle fiel en lo más profundo de su corazón. Aunque comprometida con José, su corazón estaba lleno de paciencia y tranquilidad. A menudo, mientras realizaba sus tareas diarias, María meditaba en las antiguas palabras de los profetas que hablaban del Salvador que habría de venir. Se preguntaba cómo y cuándo sería ese día, aunque nunca había imaginado que ella podría estar involucrada en ese gran plan divino. Una tarde, mientras María se encontraba sola en su hogar, el aire se llenó de un resplandor inexplicable. Una luz cegadora envolvió la habitación, y de repente, allí estaba él, un ser majestuoso, diferente a cualquier otro que María hubiera visto. Era Gabriel, el mensajero celestial, cuya presencia era imponente, llena de poder y paz al mismo tiempo. María sintió temor, pero también una extraña sensación de calma la invadía. El ángel habló con una voz clara y dulce, que parecía acariciar el alma. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». María quedó desconcertada. Se preguntaba cuál podría ser el significado de tales palabras. Ella, una joven común y corriente, de un pueblito perdido en Galilea, ¿cómo podía ser favorecida por Dios de una manera tan especial? Gabriel, percibiendo su confusión, continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María estaba asombrada. La sorpresa y el temor se mezclaban con una profunda sensación de paz, y aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, encontró el valor para hacer una pregunta: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». El ángel respondió con serenidad, como si sus palabras fueran la respuesta más natural del mundo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a quien llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». María escuchaba, y aunque su corazón latía con fuerza, sintió una fe creciente dentro de ella. Entendió que los caminos de Dios no son como los de los hombres, y que, aunque lo que estaba escuchando sonara imposible, el poder del Altísimo haría que todo sucediera según su voluntad. Y así, con humildad y obediencia, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». El ángel sonrió, y en ese instante, el destino del mundo comenzó a cambiar. El mensaje celestial había sido entregado y aceptado,
y María fue envuelta por una paz que sobrepasaba todo entendimiento, mientras el resplandor del ángel se desvanecía lentamente. Tras la partida del ángel, María se quedó sola en la habitación, pero ya no era la misma. Sentía que algo extraordinario había sucedido, algo que había transformado su vida para siempre, aunque sabía que su camino no sería fácil y que probablemente tendría que enfrentarse a muchas preguntas y dudas. Confió en la promesa de Dios y en el plan que Él tenía para su vida. Pronto decidió ir a visitar a su parienta Elizabeth, tal como el ángel había mencionado. Este viaje le tomaría varios días, pero María sentía la necesidad de ver con sus propios ojos ese otro milagro que también había sido anunciado. Llegó a la casa de Zacarías y Elizabeth, y cuando ésta la vio llegar, el bebé en su vientre saltó de gozo. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, proclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». María, llena de gratitud y gozo, entonó un cántico que sería recordado por generaciones. Con su voz temblorosa al principio, pero llena de convicción, comenzó a alabar al Señor. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». Las palabras de María eran un reflejo de su corazón humilde, de su profundo agradecimiento y de su completa confianza en Dios. No solo alababa la obra de Dios en su vida, sino también su fidelidad hacia el pueblo de Israel. Reconocía que, aunque ella era pequeña e insignificante, Dios había elegido usarla para manifestar su gloria. La vida de María cambió para siempre. Durante los meses que siguieron, llevó en su vientre al Salvador del mundo. Aunque no faltaron los comentarios y miradas curiosas en su pueblo, ella siempre se refugió en la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su confianza plena en el plan divino la sostuvo en medio de las dudas y los temores. José también tuvo que enfrentar su propio dilema cuando se enteró del embarazo de María. Pensó en dejarla en secreto para no exponerla a la deshonra pública, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. Le dijo que el niño que María llevaba era concebido por el Espíritu Santo y que él debía tomarla como su esposa. José, al igual que María, mostró una obediencia absoluta y aceptó con fe su papel en el plan de Dios. Los meses pasaron y el día del nacimiento se acercaba. Un decreto del emperador romano obligó a María y José a viajar a Belén para empadronarse. Fue un viaje largo y difícil, especialmente para María, quien estaba a punto de dar a luz. Cuando finalmente llegaron a Belén, no encontraron lugar donde hospedarse y terminó dando a luz en un humilde establo, entre animales, donde colocó al niño en un pesebre. Ese niño, Jesús, sería la luz del mundo, el cumplimiento de las promesas divinas, el Salvador que traería esperanza y redención a toda la humanidad. Y María, con su corazón lleno de amor, miraba a su Hijo, el Hijo del Altísimo, sabiendo que, aunque no comprendía todos los detalles, Dios tenía un propósito perfecto para él. El nacimiento de Jesús no solo fue un evento milagroso, sino también el cumplimiento de las esperanzas de muchas generaciones. Los pastores que vigilaban sus rebaños en las colinas cercanas fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador, cuando un ángel del Señor se les apareció en medio de la noche, anunciando la llegada del Mesías. Los pastores, llenos de asombro y alegría, corrieron hacia el establo para ver al niño y contar lo que habían oído. Sus palabras resonaron en toda la región, y todos los que las escucharon quedaron maravillados. María guardaba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre el profundo significado de lo que estaba viviendo. Sabía que ese pequeño, tan indefenso en su cuna improvisada, era el Salvador del mundo, y que un día, en su momento, cumpliría la misión para la cual había venido al mundo. A pesar de la pobreza del lugar y de las circunstancias humildes, María sentía una alegría y una paz inigualables. Ella no necesitaba más pruebas de que Dios estaba con ellos. Con el paso del tiempo,
La vida de María y José se llenó de más sorpresas y desafíos. La visita de los sabios de Oriente, que llegaron siguiendo una estrella, fue otro recordatorio del propósito extraordinario de Jesús. Los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, no solo eran ofrendas valiosas, sino símbolos de la naturaleza real y divina del niño. La historia de la Anunciación nos enseña que Dios elige a los humildes y a los fieles para llevar a cabo sus planes más grandes. No importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede usarnos de maneras que jamás imaginamos. En momentos de incertidumbre, cuando no comprendemos lo que está sucediendo, la clave es confiar en Él y decir: hágase en mí según tu palabra. No importa cuáles sean nuestros temores o limitaciones, la fe en Dios nos da la fuerza para avanzar y ser instrumentos de su amor y gracia. Al igual que María, podemos aceptar el llamado de Dios con humildad, sabiendo que Él nos guiará en cada paso del camino. El ejemplo de María nos inspira a vivir con una entrega total, confiando en que, a pesar de nuestras propias debilidades, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. La obediencia y la fe nos permiten participar en su plan eterno, trayendo luz y esperanza al mundo, tal como lo hizo el nacimiento de Jesús. En los días de la antigua Judea, María, una joven llena de gracia y con un corazón lleno de fe, había recibido una noticia que cambiaría para siempre su vida y la de la humanidad entera. Un ángel le había visitado, anunciándole que sería la madre del Hijo de Dios. Sorprendida y llena de incertidumbre, María se entregó a la voluntad divina con una fe inquebrantable. Pero a pesar de su entrega, sentía una gran necesidad de compartir esta maravillosa noticia con alguien que pudiera comprenderla. Esa persona era su pariente Isabel, una mujer de edad avanzada que, milagrosamente, también estaba esperando un hijo, Juan, quien sería conocido más adelante como Juan el Bautista. María se preparó para viajar a las montañas de Judea, donde vivía Isabel. No fue un viaje fácil. Los caminos eran accidentados, llenos de peligros como ladrones y animales salvajes, y la falta de agua y refugio hacía que cada día fuera un desafío. Además, el terreno empinado y las largas distancias representaban un riesgo considerable para una mujer embarazada. En su condición, el viaje representaba un verdadero acto de valentía y determinación. Pero María estaba guiada por un propósito divino, y cada paso que daba la acercaba a la confirmación de la promesa que había recibido del cielo. Cuando finalmente llegó a la casa de Zacarías e Isabel, fue recibida con gran alegría. Tan pronto como María saludó a Isabel, algo extraordinario sucedió. El niño en el vientre de Isabel saltó de gozo, e Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció la magnitud del momento. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre», exclamó Isabel, sus ojos llenos de asombro y alegría. María, escuchando estas palabras, sintió una paz y un gozo inmensos. Todo el miedo y la incertidumbre que había sentido antes del viaje se disiparon al instante. Era un momento de profunda conexión espiritual. Dos mujeres, unidas por el propósito divino, compartiendo la alegría del cumplimiento de las promesas de Dios. En respuesta a las palabras de Isabel, María elevó una oración de alabanza que ha quedado grabada en la historia, el Magnificat. Su alma proclamó la grandeza del Señor, y su espíritu se regocijó en el Dios que la había elegido para cumplir una misión tan sublime. María se quedó con Isabel por unos 3 meses, tiempo en el cual ambas se apoyaron mutuamente. Isabel, con su experiencia y sabiduría, fue una fuente de consuelo y orientación para María, quien a su vez compartía la esperanza del Salvador que llevaría en su vientre. Pasaron sus días conversando sobre las promesas de Dios, orando juntas y realizando tareas cotidianas como recoger agua, preparar alimentos y tejer. Cada pequeño acto compartido se convertía en un momento de profunda conexión, fortaleciendo su fe y creando lazos que las sostenían espiritualmente. Aquellos días en las montañas de Judea fueron un tiempo de preparación espiritual y emocional para ambas mujeres. En medio de la simplicidad de la vida diaria, se respiraba un ambiente de santidad, como si cada acto cotidiano estuviera impregnado del toque divino. Pero el momento de regresar llegó. María debía volver a Nazaret.
sabiendo que el desafío apenas comenzaba. Su vientre crecería, y con él también las miradas y los cuestionamientos de los demás. Sin embargo, su corazón estaba lleno de paz, porque sabía que Dios estaba con ella. Isabel también estaba lista para el nacimiento de su hijo, sabiendo que él sería el heraldo del Mesías, aquel que prepararía el camino del Señor. Pasaron los meses, y llegó el momento en que un decreto del emperador Augusto ordenó que se realizara un censo en toda la región. Todos debían regresar a la ciudad de origen de su familia para ser registrados. Para María y José, eso significaba viajar a Belén, la ciudad de David, pues ambos pertenecían a la línea de David. Aunque el viaje no podía haber llegado en un momento más complicado, ya que María estaba en los últimos días de su embarazo, la joven pareja no tenía opción más que obedecer el mandato imperial. El viaje a Belén fue largo y arduo. Las noches eran frías y los días calurosos, y el camino estaba lleno de subidas y bajadas, de peligros y dificultades. José, con una gran responsabilidad sobre sus hombros, guiaba a María, procurando su bienestar en cada momento. Cada paso del burro que María montaba parecía resonar con un eco de esperanza y expectativa. Ambos se mantenían en oración constante, confiando en que Dios los guiaría y protegería en todo momento. Finalmente, llegaron a Belén, pero la ciudad estaba desbordada de gente que había venido por el censo. José buscó alojamiento de un lugar a otro, tocando puertas, rogando con desesperación por un espacio para su esposa, quien ya mostraba signos evidentes de que el nacimiento era inminente. Algunas personas los miraban con indiferencia, otras les ofrecían disculpas apenadas, pero ninguna podía ofrecerles refugio. La ansiedad y el agotamiento crecían con cada negativa, y la preocupación de José aumentaba al ver el cansancio y el dolor en el rostro de María. La ansiedad y el agotamiento crecían con cada negativa, y la preocupación de José aumentaba al ver el cansancio y el dolor en el rostro de María. María, aunque agotada, mantenía una expresión de calma y confianza, sabiendo que, a pesar de las circunstancias, Dios no los abandonaría. Cada vez que una puerta se cerraba, José sentía el peso de la responsabilidad sobre él, pero también se aferraba a la fe de que habría un lugar para ellos. Pero cada puerta que tocaban se cerraba con una disculpa. No había lugar para ellos en ningún hospedaje. Finalmente, un buen hombre, viendo la situación desesperada de la joven pareja, les ofreció un lugar en su establo. No era un sitio cómodo ni digno de un rey, pero era todo lo que tenían. Y fue allí, en la humildad de un establo, entre los animales, donde el Hijo de Dios vino al mundo. María, con José a su lado, dio a luz al Salvador, envolviéndolo en pañales y acostándolo en un pesebre. Era una escena de increíble sencillez y belleza. La luz de las estrellas entraba por las rendijas del establo, y el niño, el Rey de Reyes, descansaba en un pesebre de madera, rodeado por la calidez de sus padres y los animales que los acompañaban. En ese humilde lugar, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa noche, los cielos no podían contener su alegría. Un ángel del Señor, resplandeciente con una luz celestial y con vestiduras blancas como la nieve, se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en los campos cercanos. Los pastores se llenaron de temor, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos y sus corazones latían con fuerza mientras se miraban con incredulidad. La luz que rodeaba al ángel iluminaba el campo, y el resplandor era tan intenso que los pastores cubrían sus ojos, maravillados y atemorizados por la majestuosidad de la aparición. Pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores, llenos de asombro y alegría, decidieron ir a Belén para ver lo que el ángel les había anunciado. Al llegar al establo, encontraron a María, José y el niño acostado en el pesebre. Los pastores, hombres sencillos y humildes, fueron los primeros en contemplar al Salvador, y al verlo, se llenaron de una paz indescriptible. Contaron a María y José todo lo que los ángeles les habían dicho, y María guardaba todas esas palabras en su corazón,
reflexionando sobre el maravilloso plan de Dios. La visita de María a Isabel y el viaje a Belén nos muestran cómo, incluso en medio de la incertidumbre y las dificultades, Dios cumple sus promesas. María, una joven que aceptó con valentía el llamado de Dios, fue testigo de cómo el Señor guió cada uno de sus pasos, desde la visita a Isabel hasta el nacimiento de su hijo en Belén. Enfrentó las miradas juzgadoras y los comentarios maliciosos de quienes no comprendían su situación, y soportó la incertidumbre de un embarazo fuera del matrimonio en una sociedad rígida. Sin embargo, su fe la sostuvo, y su confianza en el plan divino nunca flaqueó, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. José, un hombre justo y obediente, también fue parte esencial del cumplimiento de las promesas divinas. Ambos nos enseñan que cuando confiamos en Dios y caminamos en obediencia, Él siempre provee, aunque las circunstancias parezcan imposibles. La humildad del establo nos recuerda que Dios elige manifestarse en los lugares más inesperados y que la verdadera grandeza no está en los palacios ni en el poder humano, sino en la sencillez, el amor y la entrega. Los pastores, al igual que los magos que llegarían después, reconocieron al Rey y lo adoraron. Ellos nos enseñan que todos somos invitados a acercarnos a Jesús, sin importar nuestra posición social, nuestra educación o nuestras circunstancias. Dios está siempre cerca de aquellos que lo buscan con corazón sincero. María y José, con su hijo recién nacido, se quedaron en Belén, maravillados de todo lo que había sucedido. Cada momento, desde la llegada de los pastores hasta la calma de la noche, era una confirmación de que Dios estaba en control y de que el plan divino se estaba desarrollando tal como había sido prometido. Los pastores, después de ver al niño, se fueron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían escuchado y visto. Ellos se convirtieron en los primeros heraldos de la buena noticia, llevando el mensaje de esperanza a todos aquellos con quienes se encontraban. En la vida de María, José e Isabel vemos ejemplos de fe, obediencia y confianza en Dios. María aceptó su llamado con humildad, sabiendo que enfrentaría dificultades, pero también creyendo que el Dios que la llamaba era fiel para cumplir sus promesas. Isabel, a pesar de su edad avanzada, también fue parte del milagro de Dios y reconoció la presencia del Salvador incluso antes de su nacimiento. José, como hombre justo, se mantuvo al lado de María, protegiéndola y cuidándola, obedeciendo siempre las instrucciones divinas. Estas historias nos desafían a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos cómo sucederá todo. Nos recuerdan que Dios siempre tiene el control y que sus promesas se cumplen de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Como María, estamos llamados a decir sí al llamado de Dios, a confiar en Él con todo nuestro corazón y a caminar en fe, sabiendo que Él es fiel para hacer lo que ha prometido. En las colinas de Galilea, bajo un cielo despejado y con el murmullo del mar de fondo, una multitud diversa se congregaba en torno a un hombre cuya enseñanza resonaba con un poder nunca antes escuchado. Jesús de Nazaret, el Maestro, había recorrido las aldeas sanando a los enfermos, restaurando a los marginados y proclamando el reino de Dios. Su fama se había extendido por toda la región, atrayendo a fariseos, escribas, campesinos, pescadores y hasta soldados romanos. La gente tenía hambre de respuestas, de esperanza, de una verdad más profunda que la ley mosaica y las tradiciones de los ancianos. Entre la multitud se encontraban los discípulos, aquellos que habían dejado sus redes y su antigua vida para seguirle. Sus corazones estaban llenos de expectativas, pero también de preguntas. ¿Cuál era el verdadero camino a Dios? ¿Cómo podrían encontrar la bendición divina en un mundo marcado por la opresión romana y la hipocresía religiosa? Jesús los miró con compasión, sabiendo que anhelaban una guía clara en medio de un entorno tan incierto. Hasta este momento, la vida diaria de estas personas estaba marcada por el esfuerzo constante de sobrevivir. Las enseñanzas de los rabinos enfatizaban la observancia externa de la ley, las exigencias del templo y el peso de las tradiciones. Sin embargo, en lo más profundo, había un vacío espiritual, una necesidad insatisfecha de justicia, paz y misericordia. Jesús, sentado sobre una roca, comenzó a hablar con una voz suave pero firme.
Sus primeras palabras rompieron con las expectativas de la multitud. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Era el inicio de un mensaje que no solo cambiaría la perspectiva de quienes lo escuchaban, sino que transformaría para siempre la historia de la humanidad. El momento decisivo llegó cuando Jesús comenzó a exponer las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que desafiaban la lógica convencional de la época. La multitud, acostumbrada a valorar la riqueza, el poder y la posición social, escuchó con asombro mientras Jesús proclamaba bendiciones para los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos. Sus palabras eran radicales, un contraste absoluto con las enseñanzas de los fariseos, quienes creían que la bendición de Dios estaba reservada para los justos según la ley mosaica. Cada frase que salía de la boca del maestro desafiaba las nociones preestablecidas de felicidad y éxito. Jesús declaraba que los humildes, los que sufren, los pacificadores y los perseguidos eran los verdaderamente bienaventurados, porque a ellos les pertenecía el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 6 resuena en los corazones de muchos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas palabras provocaron una conmoción espiritual entre los oyentes. Muchos se preguntaban, ¿es posible que Dios mire con favor a los quebrantados? ¿Podría ser cierto que el consuelo divino está disponible para los afligidos? Aquellos que habían sido ignorados por la sociedad comenzaron a sentirse valorados y esperanzados. Los pobres, los marginados, los enfermos y los pecadores hallaban consuelo en la voz de Jesús, mientras los líderes religiosos, en cambio, miraban con escepticismo y desconfianza. El mensaje de Jesús no solo ofrecía consuelo, sino que también desafiaba a la transformación del corazón. Él no hablaba de un reino terrenal, sino de un reino espiritual basado en la justicia, la misericordia y la pureza de corazón. En ese momento, muchos entendieron que Jesús no era solo un maestro más, sino alguien que ofrecía una perspectiva completamente nueva sobre la relación con Dios. El Sermón del Monte marcó un punto de inflexión en la vida de todos los que escuchaban, desafiándolos a replantearse sus prioridades y a considerar un camino diferente, el camino de la humildad, la fe y la verdadera justicia. Las palabras de Jesús comenzaron a sembrar inquietud en los corazones de sus oyentes. Algunos quedaron profundamente conmovidos, mientras que otros luchaban internamente contra el cambio radical que implicaban sus enseñanzas. La multitud se enfrentaba a una elección: seguir con la mentalidad mundana de poder y legalismo, o aceptar la invitación de Jesús a un estilo de vida basado en la humildad, la mansedumbre y la búsqueda de la justicia divina. Para los discípulos, la enseñanza del Maestro representaba un llamado transformador. Pedro, Santiago y Juan, pescadores de Galilea, reflexionaban sobre cómo estas bienaventuranzas contrastaban con sus ambiciones personales. ¿Cómo podría la pobreza en espíritu traer bendición? ¿Cómo podría la mansedumbre heredar la tierra? Sin embargo, algo dentro de ellos les impulsaba a confiar en las palabras de Jesús. Por otro lado, los fariseos y maestros de la ley sintieron que su autoridad estaba siendo cuestionada. Su sistema de justicia, basado en la observancia externa de la ley, estaba siendo desplazado por una justicia más profunda, una que brotaba del corazón. Jesús no solo hablaba de obedecer la ley, sino de cumplirla desde el interior, llamando a sus seguidores a ser misericordiosos, pacificadores y puros de corazón. La enseñanza de amar a los enemigos y de perdonar a quienes los perseguían generó un conflicto aún mayor. La idea de renunciar a la represalia y en su lugar responder con amor y humildad parecía imposible para muchos. Sin embargo, Jesús dejó claro que el camino hacia la verdadera felicidad y recompensa eterna no se encontraba en la venganza, sino en la compasión y el perdón. En ese punto, la multitud se vio confrontada con una decisión trascendental: abrazar la nueva visión del reino de Dios o aferrarse a las viejas costumbres. Para algunos, significó un cambio de vida radical. Empezaron a actuar con misericordia, a buscar la paz y a confiar en Dios para su provisión diaria. Para otros, significó rechazar el mensaje de Jesús, sintiendo que sus palabras eran demasiado difíciles de aceptar. La enseñanza del Sermón del Monte estaba produciendo una división, una separación entre aquellos que estaban dispuestos a seguir a Jesús con sinceridad y aquellos que preferían mantenerse en su comodidad espiritual. El punto más impactante del Sermón del Monte llegó cuando Jesús presentó la parábola de los 2 cimientos, dejando a todos asombrados. Hasta ese momento, sus enseñanzas habían desafiado las normas sociales y religiosas, pero ahora exigían una respuesta personal y decisiva. Jesús miró a la multitud y declaró con firmeza: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras
y las hace. Le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Con estas palabras, Jesús dejó claro que quienes obedecen sus enseñanzas edifican su vida sobre un cimiento firme e inquebrantable. Pero advirtió con la misma autoridad: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este mensaje fue un llamado a la acción. No bastaba con escuchar sus palabras, era necesario vivirlas. Aquellos que confiaban en su propia autosuficiencia o en tradiciones vacías estaban en peligro de colapso cuando llegaran las pruebas de la vida. La multitud escuchaba con asombro. Algunos entendieron la seriedad del mensaje y comenzaron a reflexionar sobre sus vidas. Los discípulos, en especial, comprendieron que seguir a Jesús significaba más que admirarlo, implicaba una obediencia genuina y un compromiso total. Pedro, conmovido, empezó a preguntarse si realmente estaba edificando su vida sobre la roca firme de la fe en Cristo. Por otro lado, los líderes religiosos se sintieron confrontados. Su estructura de orgullo y legalismo no podría resistir la verdad del reino de Dios. Jesús hablaba con autoridad divina, a diferencia de los escribas, cuyas enseñanzas se basaban en la repetición de la ley y las tradiciones humanas. A medida que la multitud descendía de la montaña, algunos murmuraban entre sí, preguntándose cómo podrían aplicar estas palabras en su vida diaria. Otros, con corazones arrepentidos, decidieron cambiar. Las enseñanzas de Jesús comenzaron a difundirse por toda Galilea, transformando la manera en que la gente veía a Dios y su relación con Él. Jesús no solo ofreció normas para vivir, sino que reveló la verdadera esencia del reino de Dios, un llamado a la transformación interior y a una relación auténtica con el Padre Celestial. Su mensaje no se trataba de apariencias externas, sino de construir sobre una fe firme que pudiera resistir cualquier tormenta. Hoy, las palabras de Jesús siguen desafiando a cada generación. Nos invitan a examinar sobre qué estamos edificando nuestra vida, en la firmeza de su palabra o en la inestabilidad de nuestros propios deseos. Las distracciones del mundo, el éxito material, la aprobación de los demás, la autosuficiencia parecen prometedoras, pero no ofrecen seguridad cuando llegan las dificultades. El llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra sigue vigente. Las enseñanzas de Jesús nos invitan a vivir con humildad, amor y obediencia, reflejando la bondad de Dios en un mundo lleno de injusticia y desesperanza. La verdadera fe se manifiesta en decisiones diarias de confianza y fidelidad. Finalmente, la parábola de los dos cimientos es más que una historia, es un desafío. Nos recuerda que no basta con escuchar las palabras de Cristo, sino que debemos vivirlas con convicción. Aquellos que edifican su vida sobre la roca de Cristo encontrarán fortaleza y esperanza en medio de cualquier tormenta. Hoy más que nunca, debemos preguntarnos: ¿estamos realmente edificando nuestra vida sobre la roca que es Cristo? Gracias por acompañarnos hasta el final de este inspirador recorrido por las enseñanzas del Sermón del Monte. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te haya animado a construir sobre la roca firme de la palabra de Dios. Si este contenido ha edificado tu corazón, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Comparte este mensaje con amigos y familiares para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Déjanos tu comentario. ¿Cuál enseñanza impactó más tu vida? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.